Para continuar vamos a hablar sobre tuberculosis secundaria. Bien, la tuberculosis secundaria se debe a una reactivación endógena de una infección tuberculosa latente. Esta suele localizarse en los segmentos apicales y en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores. No se sabe por qué, pero se cree que esto se debe a la elevada concentración de oxígeno que existe en estas zonas, así como se puede observar en la primera imagen. Bien, ¿por qué una reactivación endógena? Anteriormente ya existía hipersensibilidad. En la tuberculosis secundaria lo que hace es reactivarse estas lesiones primarias que habían anteriormente, es decir, una reactivación. El grado de afectación parenquimatosa varía mucho, desde pequeños infiltrados hasta cavitaciones extensas que pueden provocar erosión en las vías respiratorias y diseminación a través de ellas, como podemos observar en la segunda imagen. Observamos las cavitaciones con predominio en el área apical y la diseminación a través del tejido parenquimatoso en las zonas medias e inferiores. Bien, estos cambios son importantes porque constituyen una fase de infecciosidad importante. En la clínica se relaciona porque el paciente comienza a eliminar esputos que contienen bacilos. Existen cambios morfológicos que se pueden observar en la tercera imagen, que son el complejo de Ghon, lesiones en los ganglios y lesiones en el tejido parenquimatoso propiamente dicho. Es importante tomar en cuenta aquellos pacientes positivos para VIH que tengan una enfermedad pulmonar. Es importante además el recuento linfocitario en estos pacientes, porque dependiendo de esto vamos a saber qué tan grave o qué tan leve va a ser la inmunodepresión de este paciente. Por ejemplo, un recuento linfocitario mayor a 300 linfocitos por milímetro cúbico, podemos asociarlo o podemos relacionarlo con que el paciente tiene una inmunodepresión menos grave y se relaciona con la tuberculosis secundaria. En cambio, aquellos pacientes que tengan un recuento linfocitario menor a 200 linfocitos por milímetro cúbico, vamos a asociarlo a una inmunodepresión mucho más grave y se relaciona con la tuberculosis primaria progresiva. La morfología de la tuberculosis secundaria. La lesión inicial es un pequeño foco de consolidación de menos de 2 centímetros de diámetro, 1 o 2 centímetros cercano a la pleura. Como son focos de reactivación de la tuberculosis primaria latente, que son zonas bien circunscritas, firmes y delimitadas, de color gris, blanquecino a amarillento, que tienen una gran cantidad variable de calcificación central y fibrosis periférica. Como observamos en la primera imagen, esto amarillo del centro es la necrosis y lo que está alrededor, esto, es la fibrosis de la lesión. Gracias a la inmunidad mediada por células y al tratamiento adecuado se logra contener esta lesión, se encierran estos bacilos y se encapsula. Existe entonces una encapsulación fibrosa progresiva y cicatrices fibrocálcicas. Si el tratamiento es inadecuado o si la respuesta del paciente se deteriora, esta lesión va a propagarse y va a diseminarse por vía directa o a través de las vías respiratorias, de los conductos linfáticos o del sistema vascular. Se puede producir una enfermedad miliar, una enfermedad pulmonar miliar, que es cuando los gérmenes drenan a través de los conductos linfáticos, se dirigen hacia el retorno venoso, luego hacia el lado derecho del corazón y de ahí hacia las arterias pulmonares. Se puede observar en esta imagen
la diseminación a través de diferentes vías, a través de diferentes vías hacia los conductos linfáticos y además lesiones individuales en el tejido parenquimatoso de al menos 2 milímetros de diámetro, son pequeños focos de consolidación que se encuentran en el tejido. De lo mencionado se puede producir tuberculosis intratraqueal, tuberculosis intravronquial y tuberculosis laríngea. Estas ocurren por la diseminación hacia los conductos linfáticos o la expectoración del material infeccioso. Estas casi siempre son las complicaciones de la tuberculosis pulmonar cavitaria avanzada. Además existen tuberculosis miliar sistémica. Esta es la diseminación a través del sistema arterial hacia diferentes órganos. Dentro de estos, los más frecuentes o las más llamativas son el hígado, el riñón, las glándulas suprarrenales, las meninges, las trompas de falopio, entre otros. Puede existir además tuberculosis orgánica aislada, que es la propagación por vía hematógena, que afecta diferentes órganos pero de manera aislada. Los más llamativos son, al igual que en la tuberculosis miliar sistémica, el hígado, los riñones, las glándulas suprarrenales, entre otros. Además, puede existir linfadenitis. Esta es de las complicaciones mucho más frecuente en la tuberculosis extrapulmonar. Se debe a o se observa pequeños nódulos, inicialmente pequeños nódulos, y luego se forman fístulas donde se expulsa el material gaseoso.